Masejet Sanedrin Daf Chavbet Amud Aleph 22a, 25 líneas de arriba para abajo. Como hemos visto anteriormente, al rey hay que tenerle un alto grado de honor y de admiración, de respeto. Es por eso que vamos a ver en la Mishnah a continuación diferentes leyes relacionadas con la conducta que el pueblo, que las personas deben tener hacia el rey. Dice la Mishnah: En rojuim al susov, ven yeshuim al kisov, ven mishtamshim besharvito, ven roim otok shu mistaper, velo kshu arom, velo kshu bebet amelchatz, sheneemar, som tasim aleja melech shetehe emato aleja. Dice la Mishnah: uno no puede montarse en el caballo que se monta el rey. Uno no puede sentarse en la silla que se sienta el rey. Uno no puede usar el cetro, el bastón del rey. Uno no puede ver al rey cuando le están cortando el cabello. Uno no puede ver al rey desnudo. Uno no puede ver al rey en una casa de baños. ¿Por qué? Porque todas estas cosas bajan la dignidad y el respeto que uno tiene hacia el rey. Y esto es donde lo aprendemos del versículo 17-15 que dice: Som tasim aleja melech, que de ahí aprendemos shetehe emato aleja. Hay una obligación que el temor del rey debe estar sobre ti. ¿Sí? Entonces hay una obligación de tener un temor hacia el rey, respeto hacia el rey. Por eso no se puede hacer nada de lo que mencionamos. ¿Para qué? Para no bajar ese respeto, para no despreciar ese temor. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Avishag muteret lishlomo ve'asura le'adoniya, muteret lishlomo de melech haya umelech mishtamesh בשרביטו של מלך ואסורה לאדוניה דאדיוט הוא. אבישג מהי דכתיב המלך דוד זקן בא בימים וגומר ואמרו לו עבדיו יבקשו וגומר וכתיב ויבקשו נערה יפה וגומר וכתיב והנערה יפה עד מאוד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו. אמרה ננסבן אמר לה אסירת לי אמרה לחסרי לגנבה נפשי לשלמה נקית אמר לו קראו לי לבת שבע וכתיב תבוא בת שבע אל המלך החדרה ואמר רבי יהודה אמר רב באותה שעה קינחה בת שבע ב13 מפות. אמר רב שמעון בר אבא בואו ראה כמה קשים גירושין שלדוד המלך התירו לו לייחד ולא התירו לו לגרש. De la Mishnah nosotros vemos de que uno no puede usar algo que es de uso exclusivo del rey, ¿sí? Y en la Mishnah vimos ejemplos, pero en verdad esto aplica que uno no puede usar ningún utensilio, ningún objeto que es de uso exclusivo del rey. Ninguna cosa, nada. Una cosa que quedaría incluido sería esclavos y sirvientes. Los sirvientes y esclavos del rey, uno no puede venir y utilizarlos. ¿Sí? Y ahorita la Gemara nos habla sobre Abishag Ashunamit. Abishag era la sirvienta del rey David en su vejez. ¿Sí? Dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan, Abishag estaba permitida que se case con Shelomó, el hijo de David. ¿Sí? Pero no estaba permitida que se case con Adonía, su hermano. ¿Y por qué? Explica la Gemara, estaba permitida para Shelomó, porque el Shelomó que fue rey. Y está permitido que un rey use algo que era exclusivo del rey anterior. Entonces por eso Abishag era sirvienta de David. Puede venir Shelomó y casarse, usar a Abishag, o sea, casarse con Abishag. Pero está prohibida Abishag para Adonía. ¿Por qué? Porque Adonía era una persona regular, a pesar que era hijo de David, no era rey. Así dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan. O sea que Rabbi Yohanan dice que si Shelomó hubiese querido, ¿sí?, casarse con Abishag, hay que... O sea que vemos aquí, repito, que Rabbi Yohanan dice que si Shelomó hubiese querido casarse con Abishag, ¿está qué? Está permitido. Sí, así acabamos de decir, Shelomó está permitido casarse con Abishag, porque era rey. Dice la Gemara, esto significa que David nunca se casó con Abishag, sino Abishag nada más fue sirvienta de David. Porque si se hubiese casado con David, se hubiese estado prohibido para Shelomó, porque Shelomó es hijo de David y Shelomó no se puede casar con la esposa de su padre, es una herba, es una mujer prohibida. Así vemos de acá. Y la Gemara trae una fuente que efectivamente David nunca se casó con Abishag, lo trae del Pasuk. Del Pasuk en Melahim, tomo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Está escrito que el rey David estaba anciano
Entonces le dijeron, mira, busquémosle una mujer para que lo ayude. Y está escrito en el versículo 3 que buscaron una mujer guapa, bonita. Y en el versículo 4 está escrito, Vatehi, que encontraron a esta mujer Abishag, Vatehi la melech sojen vatasharteu. Ella proporcionó calor al rey y lo sirvió. Más que nada más fue que sirvienta, pero no, lo sirvió, pero no fue esposa. La Gemara cuenta que hubo una discusión entre Abishag y David en ese momento. Abishag le dijo a David, ¿por qué no me casas? ¿Por qué no me haces kiddushin? ¿Por qué no me consagras para propósitos matrimoniales? Dice David, no puedo. Tengo prohibido casarme contigo. ¿Por qué? Porque la Torah me permite casarme únicamente. El rey, ¿con cuántas mujeres se puede casar? Vimos 18. Ya tengo 18. Entonces tú vas a hacer la 19. No puedo. Le dice ella a él, cuando el ladrón no encuentra a quién robar, parece la persona más buena que hay. O sea, básicamente le está diciendo, la respuesta que me estás dando es una excusa, no es una razón real. ¿Sí? La razón real es porque seguramente estás anciano, estás en tu vejez y no tienes fuerza para tener relaciones maritales, para cohabitar. Cuando escucha eso David le quiso enseñar, dijo, no es por eso. Entonces David llamó a sus sirvientes y le dijo, llámame a Bathsheba. ¿Sí? Y está escrito ahí en el Pasuk 15 que vino Bathsheba con el rey al cuarto y dice Rabbi en nombre de Rab, ¿cuántas veces tuvieron relación? 13 veces. Y ahí demostró David de que en realidad tiene mucha fuerza para cohabitar. Y la razón que efectivamente no puede estar con ella, lo que le dijo no es una excusa, sino es realmente porque tiene 18 mujeres y no puede tener una más. Algo que podemos aprender de aquí, algo increíble, dice Rav Shimon Baraba, mira qué fuerte es el divorcio. ¿Dónde vemos que es tan fuerte el divorcio y no se recomienda cuando no es necesario? David Amelech, ¿sí? ¿Cuántas mujeres tenía? 18. Y Abishag no podía con ella, ¿por qué? Porque era 19. Pero ¿cuál es el problema? Divórciate de una de las 18 y cásate con Abishag. Y así, y en vez de eso, ¿qué hizo David? No me divorcio de nadie y me voy a hacer Ihud, ¿con quién? Con Abishag. No se casó con Abishag, no se divorció de nadie, entonces no se podía casar con Abishag, pero sí se encerró, sí se aisló con Abishag, sí se aisló. A pesar que ya estaba prohibido aislarse con una mujer pruya, que eso ya se hizo desde Amnón y Tamar, desde antes. Significa que era mejor transgredir esa prohibición. O sea, Jamil le dijeron, aíslate con Abishag y no transgrede esa prohibición de Ihud, de aislarte y no te divorcies de una de las 18 anteriores. O sea que miren qué fuerte es el divorcio, por eso no se recomendó el divorcio. Por eso David no procedió a hacer el divorcio. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Elazar, כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח השם וכי והנקה מנות פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם וכתיב אמרתם על מה? על כי השם מעיד ביניך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה והיא חברתך ואשת בריתך. Ya que hablamos de divorcio, dice Rabbi Elazar, una persona que divorcia a su esposa primera, el altar que está en el Bet HaMikdash, como si fuese que el altar saca lágrimas. ¿De dónde lo aprendemos? Del versículo en Malachi, tomo 2, versículo 13 y 14. Está escrito que Sot Dima et Mizbach Hashem, Dima, lágrimas del Mizbeach, del altar de Hashem. Y después el versículo que le sigue, dice que, ¿por qué? Al Asheratá Bagataba, que no le fuiste fiel, o sea que la divorciaste. Vemos de que el Mizbeach llora lágrimas cuando uno divorcia a su mujer. sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan veidemar Rabbi Elazar, en ishto shel adam meta אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו, שנאמר אם אין לך לשלם למה ייקח משכבך מתחתיך. Dice Rabbi Yohanan, hay unos que dicen que lo dice Rabbi Elazar. ¿Por qué se muere la esposa de una persona antes de tiempo, joven? ¿Sabes por qué? Cuando el hombre roba dinero y después se lo vienen a pedir y no tiene cómo pagarlo. Cuando robó dinero y no tiene cómo pagar lo que robó, la consecuencia de eso es que se muera su esposa. ¿Dónde lo aprendemos? Del versículo en Mishle 22-27, que dice Meforash, cuando no tienes cómo pagar lo que robaste, ¿sí? ¿Por qué vas a causar que tu mishkabeja, tu esposa, muera? ¿Sí? Vemos que eso causa que muere.
ואמר רבי יוחנן כל אדם שמת אשתו ראשונה כאילו חרב בית המקדש בימיו שנאמר בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך ממגפה ולא תספוד ולא תבכה ולא תעבוד עם ערתך וכתיב ואדבר אל הרם בבוקר ותמות אשתי בערב וכתיב הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם. Dice Rabbi Yohanan, una persona que se le muere su esposa, la primera esposa que tuvo, se le muere, es como si fuese que se destruyó el Bet HaMikdash en su tiempo, en sus días. ¿Y dónde lo aprendemos? De Yehezkel, capítulo 24, versículo 16. Está escrito, Mahmad Eneja, deseo de tus ojos. Y después está escrito en el Pasuk, Batamot Ishti, que murió la esposa. ¿Sí? Sabemos que Mahmad Eneja, deseo de tus ojos, se refiere a Batamot Ishti. Y hay otro Pasuk que también dice algo parecido en Yehezkel, en la profecía de Yehezkel. Hineni mechalel et mikdashi, Bet HaMikdash, y también lo llama Mahmad Enechem, el deseo de vuestros ojos. Vemos de qué se compara que la muerte de la esposa es como la destrucción del templo. Amar Rabbi Alexandri, Kol Adam shemete ishto biyamav olam hashach ba'ado sheneemar, or hashach be'aholo, venero alav yid'ach. Rabbi Yosef bar Haina amar, pesiotam mitkatzot sheneemar yitzrut tzadeh ono. Rabbi Abba amar, atzato nofelet sheneemar vatishlicheu atzato. Dice Rabbi Alexandri, una persona que se le muere su esposa mientras que él vive, se le oscurece el mundo. Como dice el Pasuk, en Iyov, or hashach be'aholo. Aholo se refiere a la esposa, hashach se le oscurece su mundo por la muerte de su esposa. Aumenta Rabbi Yosef bar Haina y dice que también sus pasos se vuelven más cortos, o sea, pierde fuerza. Como dice en el siguiente pasuk, Yetzrut Tzadeh o no. Rabbi Abau dice que Atzato nofelet, su consejo falla, se confunde, su consejo falla. Como vemos en ese mismo pasuk, Vatashlicheu Atzato. Seguimos. Amar Rabba bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan. Kashe lezavgam que quería de Ansuf, sheneemar Elohim Moshe v'Yechidim baita motzi asirim bekosharot. Al tikre motzi asirim, ela ke motzi asirim. Al tikre bekosharot, ela bechi veshirot. Heini ve'amar Rabbi Yehuda, Amar Rabba Rabbeim yom yitzkol yitzirat avlat, bat kol yotzet ve'omeret bat ploni leploni. Lo kashe ha bezivug rishon, ha bezivug sheni. Dice Rabba bar Hanan, Rabbi Yohanan. Es difícil para Kadosh Baruj Hu, para Dios, emparejar entre hombre y mujer, ¿sí? De la misma manera que fue difícil cambiar la naturaleza al partir el mar en dos, ¿sí? El mar de juncos, mar rojo, sí, mar de juncos, Yam Suf. ¿Y dónde aprendemos de que se compara y es así difícil? Del versículo en Teilim, Salmo 68, versículo 7, Elohim Moshe v'Yechidim baita motzi asirim bekosharot. No digas motzi asirim, sino que motzi asirim. Y bakosharot no es kosharot, sino es beji veshirot. Entonces, ahora te expliquemos el pasuk. El pasuk nos dice así, Moshe v'Yechidim baita, agarra personas solas y los construye una casa, o sea, habla de emparejar, agarra personas solas, hombre y mujer sola, y los empareja y construye una casa. Que motzi asirim bakosharot, es como si fuese que saca a los que estaban atados en Mitzrayim, bakosharot beji veshirot, cantando y llorando. Que ¿cuándo fue eso? Cuando se partió el mar, que había lloro y estaban cantando. Los judíos Israel estaba cantando y los Mitzrayim estaban llorando, ¿sí? Sabemos que el pasuk nos dice Moshe v'Yechidim baita, emparejar, es como motzi asirim bekosharot beji veshirot, como Kriyat Yam Suf. O sea que es difícil como Kriyat Yam Suf. Dice la Gemara, pero ¿será que es tan difícil para Kadosh Baruj Hu emparejar a una persona como Kriyat Yam Suf? No me cuadra, porque Rabbi Yehuda dice en nombre de Rab que 40 días antes del nacimiento del feto sale una voz celestial y dice que fulanita va a casarse con fulanito, o sea que ya está predeterminado. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Dice, no. Eso que dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, que 40 días antes no del nacimiento, de la concepción, de la creación del feto, ¿sí? Sale una voz celestial y por ende es fácil. Eso está hablando en la primera pareja, el primer matrimonio. Y lo que dice Rabbi Yohanan, que es difícil emparejar como Kriyat Yam Suf, está hablando a el segundo matrimonio, ya que ese no es el matrimonio que fue planeado, previsto desde antes. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, lekol ish temura chutz meshet neurim sheneemar ve'eshet neurim ki timaes matnila Rabbi Yehuda le Rabbi Yitzchak bnei en adam motze korat ruach ela mishto rishona sheneemar yime kolcha baruch usmach me'eshet neurecha amar lo kegon amar lo kegon imach eni ve'ama krila Rabbi Yehuda le Rabbi Yitzchak bnei umotze ani mar mimavet et haisha sherim metzudim v'charamim ve'amar lo kegon man ve'amar lo kegon imach mitkiv tekifa ibure me'abra memila. Dice Rabbi Shmuel bar Nachman, para todo hay reemplazo, menos a la esposa de su juventud, o sea, la primera esposa, que cuando fallece, difícil.
como dice el pasuk en Yeshaya 54:6, Ve'eshet neurim kiti maes. ¿Acaso existe de que la primera esposa, la esposa de la juventud, al esposo no le guste? O sea, no hay reemplazo para eso. ¿Sí? Otra cosa que fue dicha, le dice Rabbi Yudá a Rabbi Yitzhak. Rabbi Yudá era el papá, Rabbi Yitzhak era su hijo. Le dice así: una persona no encuentra contentamiento, o sea, contentamiento, alegría real, sino únicamente de su primera esposa. ¿Dónde lo aprendemos? De Mishle 5:18, que dice: Yeme korja baruchu smach me'eshet neureja, te alegrarás, te contentarás de la esposa de tu juventud. Le pregunta Rabbi Yitzhak, el hijo, a su padre, ¿sí? a Rabbi Yudá, como quién, ¿sí? Dame un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo de una mujer como estas que el esposo está contento? Dice: mira, como tu madre, ¿sí? Como tu madre, ¿sí? que es mi esposa de juventud y me hace contento a mí, ¿sí? O sea, pero esto no me cuadra, porque hubo otra historia que pasó con este padre e hijo, con Rabbi Yudá, papá, hijo, Rabbi Yitzhak, al revés. Le citó el pasuk Coelet 7:26, que dice: Motzeani mar mimabet etaisha, que a veces la mujer es peor que la muerte, amargo como la muerte. Y le preguntó el hijo al padre, Rabbi Yitzhak le preguntó a su padre: ¿cómo quién? ¿Y qué respondió? Como tu madre. Entonces, vemos de aquí que aparentemente la esposa de Rabbi Yudá, la mamá de Rabbi Yitzhak, ¿sí? No era buena mujer, y antes vimos de que sí era buena mujer. ¿Sí cómo era la cosa? Dice la Gemara: no, era una mujer fuerte, pero era muy indulgente. O sea, sabía pasar las cosas, perdonar rápido, ¿sí? Entonces era muy fuerte, y cuando era fuerte, es Mar Mimavet, era muy fuerte, ese es el segundo que mencionamos, pero era buena en el aspecto de que todo lo fuerte lo pasaba, lo perdonaba, era muy indulgente. Seguimos. Amar Rashomé bar Unia Mishme de Rab. Isha golem hi ve'ena koretet brit ela lemi she'asak li shene'emar ki bo alai chosai Hashem tzevaot shemo. Dice Rashomé bar Unia en nombre de Rab: una mujer antes de que tuvo relaciones, si o sea, mientras que está virgen, se compara con un utensilio inacabado, un utensilio incompleto, no completo. ¿Y con quién la mujer crea un pacto? Con el hombre que la hace utensilio. O sea, con el hombre que la hace un utensilio acabado. O sea, con el hombre que tiene la primera relación con ella. Como vemos en el pasuk en Yeshaya 54:5, Ki boalai josaich. La que cohabita con ella la primera vez, la hace, o sea, la completa. Tana, enish met ela lishto, venisha meta ela lebaala, enish met ela lishto, shenemar vayamot elimelech ish, ve'en isha meta ela lebaala, shenemar vani beboim mi padan, meta alay Rachel. La Gemara trae una baraitá. La baraitá dice lo siguiente: cuando muere un hombre, ¿quién es el que de verdad siente esa ausencia? La esposa. Muchos pueden ser los hijos también, pero ¿quién es la que de verdad sufre? La esposa. Y cuando muere la mujer, ¿quién es la que de verdad siente la ausencia? El esposo. ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos del pasuk en Ruth 1:3. Dice: Vayamot Elimelech ish Naomi. Murió Elimelech, esposo de Naomi. ¿Para qué tiene que decir esposo de Naomi? Sabemos todos que Elimelech es que esposo de Naomi. No, para decirte que murió Elimelech, ¿sí? Y ish Naomi era esposo de Naomi. Naomi fue la que más sufrió. También vemos el otro punto, que cuando muere la esposa, el que más sufre, ¿quién es? El esposo. ¿Dónde lo vemos? En Bereshit 48:7, cuando dice sobre la esposa de Rachel. ¿Quién es la esposa de Rachel? Jacob. Vani beboim pedan meta alay Rachel. Está escrito, hubiese sido suficiente que el pasuk diga meta Rachel. Cuando viene de Padán, murió Rachel. No, meta alay, murió sobre mí Rachel. ¿Qué es sobre mí? Que el que más sufrió, ¿quién fue? Su esposo Jacob. Seguimos. En Roim Otov Bejule. Tan Rabban Amelech mistaper bechol yom Kohen gadol merev Shabbat derev Shabbat Kohen ediot echad le-30 yom. Melech mistaper bechol yom shenemar melech beyofiot tehazena einecha. Kohen gadol merev Shabbat amar Shmuel bar Nachman amar Rabbi Yochanan hoilu mishmarot mitchachot. Kohen ediot echad le-30 yom dechtiv berosham lo yigalechu fera lo yeshalechu kasom yichsemu et Hashem veyalif pera min nazir ketiv acha pera lo yeshalechu ktiv atam gadel pera se'ar rosho malealan 30 afkan 30 utrana mistam nezirut 30 yom vatam Minalan, Amar Matna, de Amar Kodesh Kadosh Iye, Begimatrea, Tlatin Havu. Mencionamos en la Mishnah de que no puedes ver al rey cuando se está cortando el cabello. Una de las cosas que hay que demostrar dignidad y respeto para mantener ese respeto, ese temor, es no verlo cuando le están cortando el cabello. La Gemara trae una baraita y nos dice: el rey de Israel tiene que cortarse el pelo cada ¿cuánto? Cada día. El Kohen Gadol, sumo sacerdote, una vez cada semana. ¿Sí? Erev Shabbat. Y el Kohen Ediot, el Kohen normal, una vez cada 30 días.
una vez cada 30 días. O sea, el día 30 del corte anterior se tiene que cortar. Día 29, no, el día 30 se tiene que cortar. Y la Gemara explica la razón de cada una de estas alajot de la baraita. El rey se tiene que cortar todos los días porque está escrito sobre el rey en Ishaya 33:17, Melech beyofiote hazdena eneja. O sea que el Melech siempre tiene que verse muy guapo, muy bien arreglado, perfectamente arreglado. Por eso es necesario que ¿qué? ¿Para qué? Para que todo el mundo dice, cuando uno ve a alguien muy así arreglado, automáticamente hay cierto respeto. Es para que haya ese respeto constante, ese temor al rey, que se tiene que arreglar todos los días. El Kohen Gadol, una vez cada semana, cada Erev Shabbat. ¿Por qué dice Shmuel bar Nachman en nombre de Yohanan? Porque los grupos del Bet HaMikdash, de los Kohanim normales, se dividían entre 24. Cada grupo se encargaba de una semana. O sea que cada grupo trabajaba al año, 2 semanas al año. ¿Sí? Y dentro de cada grupo semanal se dividían entre ese grupo, cada una parte para cada día. Pero bueno, ese cambio de grupos, ese cambio de Mishmarot, cuando pasaba Shabbat. Entonces era importante que el Mishmar que entraba, el grupo que entraba en Shabbat, vea al Kohen Gadol muy así presentable. Porque también es importante que el Kohen Gadol se vea bien. Kohen Ediot, una vez cada 30 días. ¿Dónde lo aprendemos? Del pasuk en Yehezkel 44:20. Dice, Verosham lo yegalehu, uferach lo yeshalehu. No se pueden los Kohanim, estamos hablando de los Kohanim normales, no se pueden afeitar el cabello completamente y tampoco pueden dejárselo muy largo, sino que kasom yichsemu et Hashem, medio. Vamos a ver qué significa kasom yichsemu et Hashem más adelante. Pero de todas maneras vemos que pera lo yeshalehu, que no se lo pueden dejar muy largo. Trenzas, no se pueden dejarlo trenzas. ¿Sí? Hay otro lugar que dice pera también, en Nazir. Nazir dice, Gadel pera se arrochó. De la misma manera que Nazir, normal, ¿cuánto tiempo no se corta el pelo? 30 días. Igualmente aquí, 30 días no se corta, después del 30º sí se lo corta. Como vemos que Nazir es 30. De la Mishnah, en Masejet Nazir, capítulo 5, Mishnah Aleph, dice, Stam Nezirut, cuando uno recibe nacer nazareo, 30 días. ¿Y dónde lo aprendemos del pasuk, que es 30 días? Dice, en la Mishnah lo aprendimos, pero ¿dónde es el pasuk? Dice Rav Matna, porque está escrito respecto al Nazir en Bamidbar, Kadosh Yihye, será Kadosh, Yihye, valor numérico que es 30. Yud es 10, Hei 5, Yud 10, Hei 5. Total 30. Seguimos. Amale Rabapá le Abaye, Eima loli rabu klal. Amalei ketiv lo yeshalehu pera que de kaamart. Ashad dichtivu pera leheve shaluje lo lishalhu. Ok. Viene Rabapá y le pregunta a Abaye lo siguiente. Acabamos de decir de dónde sacamos los 30 días en Cohen de Nazir, que lo hacemos que será Shabbat con Nazir. Dice un segundo, pera, ¿sí? Pera. Dice, le pregunta a papá Abaye, un segundo, puede ser de que no tiene que llegar ni al crecimiento. O sea, en Nazir vemos de que tiene que llegar a crecimiento, por eso tiene que tener 30 días. Pero puede ser que en Cohen no tiene que llegar a crecimiento, entonces no debería cortarse el día 30, sino el día 29. O sea, si definitivamente vemos en Nazir que pera, crecimiento de pelo, que se llama pelo crecido, cuando ya está, ¿qué? 30 días. ¿Sí? Y de ahí aprendemos que también aquí el día 30 se tiene que, ¿qué? Que ahí el Cohen se tiene que cortar el día 30. Dice, ¿quién te dijo? Puede ser que en Cohen se aprende que es 30 días, pero se aprende de Nazir que 30 días ya es grande y el Cohen no tiene que llegar a tener un grande. Entonces debería cortarlo cuando no el día 30, sino el día 29. Le responde a Abaye papá, no. Si hubiese estado escrito en el pasuk respecto a Cohen, está escrito, ¿qué está escrito en el pasuk respecto a Cohen? Upera lo yeshalehu. Entonces si hubiese estado escrito al revés, lo yeshalehu pera, ahí entiendo de que no tiene que llegar a pera, entonces no tiene que llegar a día 30, sino día 29. Pero ya que el pasuk dice upera lo yeshalehu, más que primero llega a pera, primero llega a un poco de crecimiento 30, y el día 30 es el día que se debe cortar el pelo. Seguimos. Yahi ainanami. Dumia de yain. Mayain bisman biau de asur, shelo bisman bia shari, af peruerosh bisman bia asur, shelo bisman bia shari. ויין שלא בזמן ביאה שרי, והתניא רבי אומר אני, כהנים אסורים לשתות יין לעולם, אבל מה יעשה שתקנתו כלכלתו? ואמר אביי כמן שתי כהני חמרה העידנא, כרבי מכלל דרבנן, אסרי, התאמיינו טעמה, מהרה ייבנה בית המקדש, ובעינן כהן הראוי לעבודה וליקה. הכנה ובעינן כהן הראוי לעבודה וליקה. האחא אפשר דמספר ועייל, התמנם אפשר דנאים ופורתא ועייל, דאמר רבא דרך מיל ושינה כלשהו מפיגים את היין. ולהבית מרלה, אמר רב נחמן, אמר רב אברגוע, לא שנה לשתה כדי רביעית, אבל יותר מכדי רביעית כל שכן דרך תורתו, ושנה משקרתו.
Sigamos un poco más, yo te explico. Rabashi Amar, Shetuyein de Mejale Abodá, Gazru Beur Rabbanan, pero Errosh de lo Mejale Abodá, lo Gazru Beur Rabbanan. ¿Saben qué? Expliquemos esto y después sigamos. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Acabamos nosotros antes de estudiar del versículo en Yehezkel, que los Kohanim normales, cuando digo Kohanim me refiero a los Kohanim normales, ¿sí? Kohen Ediot, no pueden tener Perue Rosh, no pueden tener pelo largo. ¿Cuánto es eso? El día 30 se lo tienen que cortar. Pero largo no pueden tenerlo, más que eso no pueden tenerlo. Dice la Gemara, si así está escrito, y lo aprendimos ¿de dónde? De la Torah, ¿sí? Con Yehezkel, con el pasuk en Yehezkel. Bueno, lo aprendimos de los versículos. ¿Por qué hoy en día los Kohanim no aplican la misma prohibición? Que deben de cortarse, que no lo pueden tener muy largo, y deben de cortarse el día 30. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, te voy a explicar. Hay otra prohibición que tiene el Kohen, que es el Kohen no puede tomar vino, ¿sí? Y esa prohibición está escrita cerquita a la que no puede tener pelo largo. Está escrito en la Torah, Upera lo yeshalehu, no pueden tener pelo largo. Y de inmediato después, Veyain lo yishtu, y no pueden, ¿qué? Tomar vino. O sea, dice uno al lado del otro para compararte una con otra. De la misma manera que tomar vino es únicamente cuando vas a entrar al Bet HaMikdash, o sea, cuando hay Bet HaMikdash. Pero cuando no hay Bet HaMikdash no aplica y sí pueden tomar vino. Igualmente, tener pelo largo, esa prohibición aplica únicamente cuando hay Bet HaMikdash. Pero cuando no hay Bet HaMikdash, no aplica y está permitido que se corten el pelo también después de 40 o 50 días, o lo que sea. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra. Porque ¿qué me acabas de decir? De que la prohibición de tomar vino aplica únicamente cuando vas a entrar al Bet HaMikdash, o sea, cuando hay Bet HaMikdash. Pero hoy en día, que no hay Bet HaMikdash, no aplica esta prohibición. No me cuadra, ¿por qué? Porque hay una baraita que dice lo siguiente, escuchen bien. Un Kohen, hoy en día, ¿sí? O sea, cuando digo hoy en día me refiero cuando no hay Bet HaMikdash, ¿sí? Un Kohen, ya que no sabe a qué grupo de Kohanim pertenece, no puede tomar vino. No vaya a ser que venga el Bet HaMikdash ahorita, en este segundo, y él sea parte de la Mishmará que tiene que trabajar de inmediato. Entonces no puede tomar vino porque va a estar un poquito ebrio, un poquito así borracho, ¿sí? Así dice Tanakama. Sin embargo, Revi discute, dice, yo opino que si nosotros sospechamos a que venga el Bet HaMikdash ahorita de inmediato, de repente, entonces no nada más los Kohanim que no saben a qué grupo pertenecen deberían tener prohibido tomar, sino también los Kohanim que saben a qué grupo pertenecen y saben de que ese grupo hoy no debe trabajar, aún así deberían de estar prohibidos. ¿Por qué? Porque cuando venga el Bet HaMikdash, puede ser que no haya suficiente Kohanim puros y demás, y tengan que agarrar ¿a quién? A Kohanim de otros grupos. Entonces también el Kohen, dice Rebi, si nosotros sospechamos a que venga el Bet HaMikdash hoy, debería ser que no nada más el Kohen que no sabe a qué grupo pertenece, sino también el Kohen que sabe, todos los Kohanim, también el que sabe a qué pertenece, también debería estar ¿qué? Prohibido tomar agua. Pero que voy prohibido tomar vino, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer? Dice Rebi, que la solución del Kohen hoy en día en tomar vino viene por la no solución, por la destrucción, ¿sí? O sea, por lo malo, que ya que se destruyó el Bet HaMikdash, por eso hoy en día se permite tomar vino. Según Rebi se permite tomar vino porque no sospechamos que de repente venga ahorita ¿qué? El Bet HaMikdash, justo ahorita venga. No sospechamos que justo ahorita pase eso. Aunque hay que anhelar que pase eso, pero no tenemos por qué sospechar y pensar que va a venir ya, ahorita de inmediato, ¿sí? Entonces así opina Rebi. Por eso Rebi dice que ¿qué? Que efectivamente todos los Kohanim, los que saben cuál es su grupo y los que no, pueden tomar vino. Discute con Tanakama, ¿sí? Dice Abaye, bueno, ¿y en quién se basan hoy en día para tomar vino entonces? ¿En la opinión de quién? De Rebi, muy bien. Que dice que no sospechamos que venga el Bet HaMikdash. Pero mashma que Tanakama, como dijimos, prohíben a los Kohanim que tomen vino hoy en día. ¿Por qué? Porque sospechamos que venga el Bet HaMikdash de inmediato y tengan que trabajar de inmediato. Dice la Gemara, esto entonces contradice lo que dedujimos de Yehezkel. Que nosotros antes dijimos de Yehezkel que comparamos vino con pelo largo. De la misma manera que vino nada más aplica en Bet HaMikdash, también pelo largo aplica en Bet HaMikdash. No, señor, según Tanakama, vino aplica ¿qué? También hoy en día. También esa prohibición aplica hoy en día. Dice la Gemara, responde la Gemara, no. Hay una diferencia. La razón que Jajamim le prohibieron a los Kohanim tomar vino según Tanakama no es Meikaratin, sino es únicamente
Gezrat Jajamim. ¿Cuál es la Gezrat Jajamim? Que venga el Bet HaMikdash. Que puede ser que venga el Bet HaMikdash. Y necesitamos un Cohen ya listos para hacer servicio. Y no tenga. Ya que es Midrabanan, por lo tanto, permitimos. Por lo tanto, ya que es nada más Midrabanan, no hay problema. Dice la entonces también un segundo, perdón. La razón en verdad, dice la Gemara, la Gemara dice, en verdad no hay prohibición, también según Tanakamá, de que los jajamim hoy en día tomen vino. No es una prohibición midoraitá, que los kohanim, no hay prohibición que los kohanim tomen vino. Es únicamente una gezerá de Rabbanán, que no vaya a ser que venga el Bet HaMikdash. Sí, así responde la Gemara. Dice la segundo. Entonces también el pelo largo. Prohibámonos los midrabanan, no vaya a ser que venga el Bet HaMikdash y tenga el pelo largo. Dice la Gemara, no, aquí cuando tiene el pelo largo, si viene el Bet HaMikdash, de inmediato se lo corta. Dice aquí también, cuando está un poquito bebido, un poquito ebrio, ¿sí? Si viene el Bet HaMikdash, de inmediato que se puede ir a dormir, descansa y ya se le cura. Como dice Rabajá, que si uno camina un poquito, uno duerme, eso le baja a la persona, el alcohol, el ebrio, le baja. Entonces está la solución de inmediato. No, sin embargo, dice la Gemara, no es así. Dijo Rav Nachman, no me Rabá Barabúa, que todo lo que decimos que el caminar o el dormir se le baja es únicamente cuando tomó poquito, revit. Pero si tomó mucho, al revés, el caminar o el dormir se le altera más. ¿Sí? Entonces no hay solución en esos casos. ¿Sí? No hay solución inmediata en esos casos. A diferencia del corte de pelo, que sí hay. Y por eso es de que, según Tanakamá, el vino queda prohibido, no va a ser que venga el Bet HaMikdash, pero aún así el pelo va a quedar permitido hoy en día. Otra explicación dice la Gemara, ya lo leímos, volvemos a leerlo. Rabashé Amar, Shetuyen de Mejale Abodá, Gazrubo Rabbanán. Perué Rosh de lo Mejalo Abodá, lo Gazrubo Rabbanán. Meitive, Velushe Emita, Perué Rosh, Vestuye Yain, Bisham Vestuye Yain, Tichtiv Yain, Veshechat, Teshatau Maneja, pero Tamutu. Era Perué Rosh, Minalan de Itki, Shetuyen, la Perué Rosh, Ktive Rosh, no Galejo, Pera lo Ishalejo. Uchtiv Yain lo Ishtu, Vegomer. Más Tuye Yain, Bemita. Af Perué Rosh, Bemita. Umina, más Tuyen de Mejale Abodá, Af Perué Rosh de Mejale Abodá, Kashia. Rabashé dice otra explicación para diferenciar entre tomar vino y dejarse el pelo largo. Que según, ¿qué? Dice Rabashé, también según Tanakamá, que vimos en la Baraitá que está prohibido tomar vino hoy en día los Kohanim, pero el pelo no hay problema. ¿Por qué? Ya vimos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se puede solucionar de inmediato y el otro no. Rabashé dice otra explicación. Dice, no, te voy a explicar. El Kohen que hace trabajo cuando está un poco ebrio, el pasul, el servicio es pasul, inválido. A diferencia de un Cohen que tiene un pelo largo, ¿sí? No se debe, pero si hace el trabajo del servicio bediabad, está bien. Entonces, es por eso que fuimos mucho más estrictos en la bebida del vino hoy en día, y no se la prohibimos, según Tanakamá, y en lo que es pelo largo, sí se lo permitimos, porque también si lo hace, bediabad sirve. Así dice Rabashé. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra lo que acaba de decir Rabashé, porque en la Baraitá, en Masaje Geritut 1, dice lo siguiente, en la Tosefta, perdón, ¿sí? En la Baraitá dice lo siguiente. A continuación, así dice la Baraitá, a continuación te voy a mencionar los casos que el Cohen tiene pena de muerte espiritual. Jiyub mitabi de Shamayim. ¿Quiénes son? Dos casos dice la Baraitá. El que hace servicio, el Cohen que hace servicio en el Bet HaMikdash, cuando tiene perué rosh, pelo largo, o shtuyain, o que está bebido, ebrio, ¿sí? Dice un segundo. El que está ebrio, yo entiendo porque está escrito en la Torah en Vaikra 19, yain veshechar al tesht velotamutu. No tomas para que no mueras espiritual. Más que si tomaste, tienes Hiyumitabi de Shamayim. Pero perué rosh, ¿de dónde aprende la Baraitá que también el que tiene pelo largo tiene Hiyumitabi de Shamayim? Dice la Gemara, te voy a explicar Hekesh. Está escrito en Yehezkel 44:20, upera lo yeshalejo, el pelo largo, y después en el 21, el verso que le sigue, veyain lo ishtu. Comparamos uno con otro. De la misma manera que vino es la pena, la consecuencia es que pena de muerte espiritual, mitabi de Shamayim, de los cielos. Igualmente, pelo largo, también que es pena de muerte espiritual. Y si tenemos este kesh para decirnos que en pelo largo hay Hiyumita Vida Shamayim, pues también tenemos que tener este kesh para las otras leyes. De la misma manera que el que toma vino e hizo servicio, ¿qué pasa? Es inválido. Pues también el que tiene pelo largo y hace servicio debería estar que
que está inválido. Entonces no cuadra con lo que dijo Rabashé, porque la respuesta de Rabashé, la explicación de Rabashé está basada en que el servicio del que tomó vino no sirve y el servicio del que tiene pelo largo sí sirve. Aquí vemos de que no. La Gemara se queda en Kashia. Seguimos. Amare Rabina le Rabashé, hay adelo ata Yehezkel, man amra. Velitamech, hade amar Rav Hasda, davar ze, mitorat Moshe Rabbenu. לא למדנו, עד שבא יחזקאל ונמדנו, גומר נחל וירל בשר, לא יבוא אל מקדשי וגומר. עד לא ביחזקאל, מה נאמרה? אלא גמרא גמירלה. ואתה יחזקאל ואסמכי אקרא, הכנה מגמרא גמירלה, ואתה יחזקאל ואסמכי אקרא. וכגמירה הלכה למיתה, לאכול לעבודה לא גמירי. Le preguntó a Rabina Rabashé lo siguiente. Vimos antes que el Cohen que trabajó, que hizo servicio en el Bet HaMikdash cuando tiene pelo largo, ¿sí? ¿Sirve o no sirve? Rabashé dijo que sí, pero al final acabamos de comprobar que hay Kesh, que decimos que lo comparamos con Shtuyen y que no sirve, Pasur. ¿Sí? Le pregunta a Rabina Rabashé lo siguiente. Esta alajá que los Kohanim que hicieron servicio en el Bet HaMikdash cuando tienen cabello largo es Hiyuv Mitah, mejor dicho, hablemos de Hiyuv Mitah, que tiene Hiyuv Mitah, ¿sí? Que eso todos están de acuerdo con eso, que tiene pena de muerte espiritual. ¿De dónde lo aprendimos? De Yehezkel, de los pesukim de Yehezkel, que está escrito Yain y después está escrito, mejor dicho, está escrito cabello largo y después Yain, entonces comparamos uno con otro. Pero ese pasuk, ¿dónde está en Yehezkel? Antes de que estaba Yehezkel, antes de que Yehezkel escribió esos pesukim, ¿de dónde lo aprendías? Esta alajá. O sea, básicamente la pregunta es, ¿de dónde lo aprendemos de la Torah? ¿Sí? Le responde Rabashé Rabina, según tu pregunta, ¿cómo vas a explicar lo que dice Rav Hasda también? Rav Hasda dice Masejet Zevachim 22b, que la alajá que está mencionada en la Mishnah ahí en Zevachim 15b, está escrito ahí en la alajá que un Cohen Arel, ¿qué es Cohen Arel? Un Cohen que no tiene Brit Milá, ¿sí? Que no tiene circuncisión, por la razón que sea, no está inválido para hacer servicio en el Bet HaMikdash. Y si lo hizo el servicio, inválido. Eso no se aprendió de Torah de Moshe, no está escrito en la Torah, sino donde se aprendió de Yehezkel, que está escrito en el pasuk en Yehezkel también, Kol ben nechar arel basar, cualquier Cohen que es arel basar, que no tiene circuncisión, lo yavol mikdashi, no puede venir a ¿qué? A hacer servicio. ¿Sí? Entonces también aquí pregunta. Según tu pregunta, también aquí pregunta. ¿Qué vas a preguntar? Hasta que lo aprendiste de Yehezkel, pero antes de Yehezkel no lo aprendiste. Entonces, ¿qué tenemos que decir? No, que antes de Yehezkel era la Jalá Moshe Sinai. Lo habíamos transmitido, lo habíamos recibido de la Jalá Moshe Sinai. Y cuando vino Yehezkel dijo, ¿sabes qué? Lo voy a insinuar en mis pesukim para que quede eso más contundente. Entonces, aquí también podemos decir lo mismo. Esta cosa de que hay Hiyuv Mitah de Shamaim, cuando tiene pelo largo, que lo aprendimos de Yehezkel de Kesh, antes de Yehezkel lo teníamos como a la Jalá Moshe Sinai. Se recibía, Moshe lo recibió de Hashem, y Moshe se lo transmitió a los alumnos, y los alumnos a los otros alumnos, y sucesivamente, boca a boca. Y hay unos que no dicen lo que voy a decir a continuación, pero aprovecho y lo explico. Dice la Gemara, si es así, ya podemos decir que esta alajá de Moshe Sinai se recibió únicamente para Hiyuv Mitah de Shamaim. ¿Sí? Acabamos de decir que es Hiyuv Mitah de Shamaim. Antes de Yehezkel, ¿dónde lo teníamos? De alajá de Moshe Sinai. Que hay Hiyuv Mitah de Shamaim no solamente en Yain, sino también en cabello largo. O sea, podemos decir que esta alajá de Moshe Sinai se recibió únicamente para Hiyuv Mitah, pero no para invalidar el servicio en caso que se hizo. Y es por eso que Rabashé dijo que invalidar el servicio nada más aplica para, muy bien, para Yain y no para el cabello largo, y por eso sería diferente. Pero bueno, seguimos. Mai kasom ichsemu et rashehem. Tana kemin tisporet lulianit. Mai tisporet lulianit, amar Rabbi Yehuda amar Shemuel, tisporet yechida'a. Yechidami, amar Rabashé, rosho shel ze, betzad ikaro shel ze. שאלו את רבי, איזו תספורת של כהן גדול? אמר להם צאור הוא מתספורת של בן אל-עשה, פרדון. תנא רבי אומר, לא על חינם פיזר בן אל-עשה את מעותיו, אלא כדי להראות בו תספורת של כהן גדול. La Gemara ahorita explica el versículo que mencionamos antes, mencionamos respecto a los Kohanim, que no pueden afeitarse completamente el pelo, Verosham lo yegalejo, así es el pasuk en Yehezkel, Ufera lo yeshalejo, y tampoco pueden dejárselo muy largo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Kasom ichsemu et rashem. ¿Sí? Un corte de pelo de kasom ichsemu et rashem. ¿Qué significa este corte de pelo? ¿Cómo se veía este corte de pelo? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, ¿sabes a qué se refiere? Como el corte de pelo lulianit. Ve a la peluquería y pide el
corte de cabello, lulianit. Pregunta la Gemara, ¿y qué es lulianit? ¿Qué es ese corte de cabello? Dice el nombre de Shmuel, es un corte de cabello muy especial y exclusivo, es único. Bueno, ¿y cuál es? ¿Sí? Dice Rabashé, te voy a explicar, es un corte de pelo muy exacto. Que el extremo del pelo, de un pelo, llega justo a la raíz del próximo pelo, cuando lo doblas. ¿Sí? O sea que nunca un pelo va a estar montado en otro pelo. Digamos, este es un pelo, este es el otro. Aquí está la raíz. Este llega hasta aquí y este llega hasta ahí. Nunca va a estar así que llegue uno encima del otro. La cabecita del pelo llega ¿hasta dónde? Justo a la raíz del próximo pelo. Justo hasta aquí. No son dos así uno encima de otro. La Gemara trae una baraita al respecto, pero ahorita respecto al Cohen Gadol. Le preguntaron los alumnos a Rebbi, ¿cuál era el tisporet, cuál era el corte de cabello que tenía el Cohen Gadol? No el Cohen, hasta ahorita estamos hablando de Kohanim. Ahorita volvemos a Cohen Gadol. ¿Cuál es el corte de pelo que tenía él? Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Le dice Rebbi, vayan a ver, para aprender, vayan a ver el corte de cabello de mi yerno llamado el Asa. Ese es el corte del Cohen Gadol. Hay otra baraita que dice, que Rebbi dice, que no en vano, el Asa, el yerno de Rebbi, botó dinero para aprender cómo hacer el corte de cabello. O según otra versión, según otra explicación, pagaba para hacerse un corte de cabello muy especial, que era el del Cohen Gadol, y pagaba mucho. O sea, ahí, más lo que si es que invirtió para aprender cómo hacer ese corte de cabello, o que simplemente iba a una peluquería y pagaba mucho para hacerse ese corte de cabello. Dice Rebbi, no en vano gastaba mucho dinero para ese corte de cabello, sino ¿para qué se lo hacía? ¿Para qué gastaba tanto para un corte de cabello así, el Cohen Gadol tan especial? Para enseñarle a los demás cómo se veía el corte de cabello de un Cohen Gadol. Adran Alaj, Cohen Gadol. Con esto culminamos Perek Sheni, segundo capítulo de Masejet Sanedrin. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.